María Elena Cándido se despertó antes de las 6 de aquel martes nublado, como hacía casi 2 décadas. El despertador ya no era necesario. Su cuerpo ya conocía el ritmo del deber. En la modesta cocina de su casa en la planta baja de Jardín das Palmeiras, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el silencio del barrio aún dormido. La mesa estaba puesta con la precisión de siempre. Pan francés rebanado, mantequilla esperando, una sola taza de porcelana blanca, con el borde desportillado. La pequeña radio, todavía con mando giratorio, tarareaba alguna emisora AM al azar. A sus 59 años, viuda desde los 41, María Elena era una de esas mujeres a las que la vida le enseñó a ocupar poco espacio y a cargar con mucho peso. Pero había una diferencia ese día, todavía imperceptible a la luz del amanecer. Un extraño nudo en la garganta, una ansiedad que no era suya. Se sirvió café y se quedó mirando la pantalla de su móvil con la notificación aún abierta. El correo electrónico había llegado a las 2:34 de la madrugada. Chasqueó el dedo y leyó despacio, como si sospechara de lo que captaban sus ojos. Tatiana escribió con la frialdad meticulosa de una abogada recién graduada de Sao Paulo. Palabras impersonales, justificaciones técnicas y falta de cariño. Mamá, por cuestiones de espacio y protocolo, hemos decidido limitar la presencia física a los invitados imprescindibles. Puedes ver la ceremonia a través del enlace de abajo. Eso fue todo. Ni una sola coma de más. María. Elena sintió que el aire se desvanecía por un momento, como si la sala se hubiera hecho más pequeña. Intentó comprender si exageraba, si estaba demasiado cansada, si tal vez había habido algún malentendido, pero no lo hubo. La invitación era virtual. Su hija, su pequeña, a la que había mantenido con dobles turnos y noches en vela, se casaba, y ella desempeñaba el papel de espectadora. Al principio, María Elena se quedó quieta, sosteniendo la taza de café como si fuera un ancla. El líquido se enfrió sin que ella lo notara. Sus ojos no se llenaron de lágrimas de inmediato. Había una contención en ellos, ejercitada por años de dolor disimulado. Cuando finalmente respiró hondo, no fue de tristeza, sino de desconcierto. Lo que más le dolió no fue la exclusión en sí, sino la forma en que se comunicó todo. Un correo electrónico, ninguna voz, ningún contacto visual, ni siquiera una llamada telefónica. El silencio a su alrededor parecía burlarse de la importancia que creía tener en la vida de su hija. Por un momento, miró el refrigerador, donde una vieja foto aún estaba pegada con un imán. Tatiana, a los 7 años, con un vestido azul marino y una diadema blanca en el pelo, sosteniendo una boleta de calificaciones con una calificación perfecta de 10. María Elena recordó el día que compró ese vestido mientras vendía boletos de rifa en el trabajo. Intentó seguir su rutina como quien se agarra a una boya en un mar embravecido. Se puso su ropa formal, pantalones negros de tela, una camisa clara y zapatos planos. Su cabello, ya ralo y canoso, estaba recogido en un sencillo moño. Cruzó la calle hasta la parada del autobús, sin decir palabra a nadie. De camino, se cruzó con doña Lourdes, quien la saludó con un «Buenos días, mi flor», y ella respondió con una sonrisa que nunca se le ocurrió. El trayecto hasta el despacho de abogados le llevó unos 25 minutos, un tiempo en el que normalmente pensaría en los asuntos pendientes del día, pero ese día, sus pensamientos eran diferentes. Repetía mentalmente la frase del correo electrónico, como si releyera una frase que no podía aceptar. Puedes ver la ceremonia a través del enlace de abajo. Una boda retransmitida como si fuera un seminario web. Y ella, como extra remota. Así iba a terminar todo. La oficina estaba en un viejo edificio de 3 plantas en el centro de la ciudad. María Elena fue la primera en llegar, como siempre. Tenía la llave de la recepción y del archivo. El crujido de la puerta metálica era casi una advertencia de que allí, al menos, aún la necesitaban. Encendió los fluorescentes, abrió las ventanas para que circulara el aire y empezó a preparar el café comunitario. Era una rutina casi sagrada. Cada taza colocada en el armario, cada documento organizado en el archivador, todo se hacía con una precisión casi devota. Allí, María Elena era respetada, no como madre, sino como profesional, y ese día necesitaba aferrarse a eso, la única identidad que aún no había sido puesta en suspenso. Alrededor de las 8:15 am,
Llegó Casio. Era el socio más joven del bufete, de poco más de 40 años, amable, discreto, uno de esos hombres que te miran a los ojos y preguntan «¿Cómo está?», como si realmente quisiera saber. Enseguida notó la expresión más opaca de María Elena y dudó antes de preguntar «¿Pasó algo, señora María?». Ella sonrió con esa sonrisa practicada de quien no quiere abrir una herida, pero respondió en voz más baja de lo habitual. «Nada importante. Asuntos familiares». Él no, insistió. Simplemente le entregó un sobre con documentos y dijo: «Si necesita un poco de tiempo, avíseme». Fue un gesto simple, pero en esa mañana pesada se sintió como una manta en una habitación fría. María Elena guardó el sobre y por primera vez en mucho tiempo sintió ganas de llorar allí mismo, en medio de los estantes de archivos. Durante su descanso para tomar café, mientras sus colegas hablaban de fútbol y del aumento de impuestos prediales, María Elena se retiró a la trastienda, donde guardaban útiles de oficina y cajas de papeles viejos. Era su refugio secreto los días en que el mundo le pesaba demasiado. Se sentó en un taburete de plástico y sacó del bolsillo un pañuelo floreado, regalo de su difunta madre. Se secó los ojos antes de que se le saltaran las lágrimas. Sintió una mezcla de humillación e incredulidad. No quería asistir a esa boda como si fuera una obligación, sino como un honor, como una madre que había estado ahí para ella en cada paso, cada caída, cada victoria. Al ser excluida, no solo sintió que estaba ausente del evento, sino que fue como si toda su historia hubiera sido borrada, como si nada de lo que había vivido con Tatiana hubiera valido la pena. En ese momento, recordó cuando Tatiana aprobó el examen de admisión a la universidad. Era una tarde calurosa, y María Elena estaba limpiando el baño cuando oyó los gritos de su hija. Salió corriendo con guantes, se arrodilló en el suelo de la sala y lloró con ella, sosteniendo la solicitud con las marcas de jabón aún en los dedos. Ese fue uno de los momentos de mayor orgullo de su vida. No conocía São Paulo, pero aprendió la ruta del autobús interestatal al barrio de la República, solo para mudar a su hija a su primer apartamento. Compró sábanas, alfombras, incluso trapos de cocina, y ahora, años después, recibía a cambio una videoconferencia. Fue más que doloroso, fue inhumano. María Elena se pasó la mano por la cara y susurró para sí misma, con una fuerza que la sorprendió incluso a ella: «No voy a hacer esto más». Lo que pocos sabían era que María Elena había estado financiando buena parte de la boda. Desde el principio, Tatiana dijo que quería algo a la altura del momento, e incluso con un salario modesto y sin reservas, pagó a plazos los vestidos, el catering, las flores e incluso el DJ. Eran $50,000 en total, pagados en cuotas mensuales que consumían casi la mitad de su salario. Aún faltaba la última cuota, programada para ser transferida esa misma semana. Y ahí fue donde María Elena vio su pequeña venganza. No por venganza, sino por dignidad. Si su lugar era virtual, entonces los costos debían dividirse con la misma lógica. Tomó su celular y abrió la aplicación del banco. Le temblaban un poco los dedos. Ingresó la contraseña, encontró la cita y con un simple toque canceló la última cuota. Un gesto simple, pero con el peso de toda una vida no reconocida. El resto del día transcurrió como un susurro lejano. María Elena escribía notas, organizaba carpetas, contestaba llamadas con la misma eficiencia de siempre, pero algo se agitaba en su interior. Una sensación inédita de que quizá por fin estaba poniendo un límite, no para lastimar a su hija, sino para protegerse. A las 5:10 p.m., apagó la computadora, cogió su bolso marrón, ya un poco desgastado por las correas, y salió en silencio. En la acera, el viento soplaba más fresco. El cielo empezaba a cambiar de tono, y por un segundo pensó en caminar un poco más. Fue entonces cuando vibró su celular. Era un mensaje de Tatiana. ¿El contenido? ¿Cancelaste el buffet? ¿Qué pasa, mamá? El tono seguía siendo exigente, casi autoritario. María Elena lo leyó, guardó el celular en el bolso sin contestar. Por primera vez, sintió que no lo hacía debería explicaciones. De regreso, se bajó una parada antes de llegar a casa. Quería caminar por una calle que no había pisado en años, la misma a la que una vez llevó a Tatiana a clases particulares cuando su hija tuvo problemas con las matemáticas. Pasó frente a la escuela comunitaria, ahora cerrada, con las paredes cubiertas de grafitis.
Un escalofrío le recorrió la espalda. Tantos recuerdos acumulados en silencio, tantos gestos invisibles. Pensó en cuántas veces había faltado a citas. No se había comprado algo, o se había quedado despierta toda la noche solo para que sus hijos se mantuvieran en pie. Y ahora, todo esto se trataba como un detalle. Fue en ese momento que algo dentro de ella cedió, no en forma de tristeza, sino de una especie de alivio. Un hilo de comprensión comenzaba a formarse. Tal vez el problema no era solo Tatiana, tal vez era lo mucho que se había ignorado a sí misma durante tanto tiempo. Al llegar a casa, encendió la lámpara de la sala, se quitó los zapatos y se preparó una infusión de manzanilla. Su celular vibraba de vez en cuando con mensajes nuevos, ahora del prometido de Tatiana, ahora de una organizadora de bodas nerviosa, ahora de un número desconocido. Los ignoró a todos. En la televisión, un noticiero hablaba de la inflación de los alimentos, pero no prestó atención. Se quedó mirando la pared, donde había un cuadro con la frase bordada por su madre. El respeto empieza por casa. Parecía una sentencia. ¿Por qué había tolerado tanta falta de respeto en nombre del amor? ¿Acaso esto era el amor? ¿Tragárselo todo y sonreír incluso con el pecho vacío? Por primera vez, María Elena no supo qué responder, pero sabía lo que ya no quería, que la trataran como una extensión, funcional de la vida de los demás. Alrededor de las 7 de la tarde, mientras la farola proyectaba largas sombras sobre las ventanas, María Elena oyó el timbre. Se levantó lentamente, preguntándose quién podría ser. Al abrir la puerta, se encontró cara a cara con Sofía, una amiga de la infancia de Tatiana, ya adulta, con el rostro cansado y un ramo de pequeñas flores en las manos. «Doña María, ¿puedo pasar?». Dudó, pero luego asintió sutilmente, dejando pasar. Sofía parecía desconcertada. Se sentó en el sofá de la sala con los hombros tensos. «Vine porque... bueno, no estoy de acuerdo con lo que hizo Tatiana. Está furiosa. Dice que el matrimonio se va a desmoronar. Y, sinceramente, creo que tienes razón». María Elena no respondió de inmediato. Solo escuchó. Y escuchar, en ese momento, era más valioso que cualquier cumplido. Sofía continuó hablando, explicando que la ceremonia estaba a punto de cancelarse, que los proveedores se retiraban por falta de pago, que los padres del novio estaban furiosos, que Tatiana lloraba, gritaba y culpaba a su madre de sabotaje emocional. María Elena no se sorprendió. Se lo esperaba, pero lo que realmente la impactó fue lo que Sofía dijo al final. Nunca entendió cuánto diste por ella, y tal vez nunca lo haga, pero eso no borra quién eres. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien reconocía claramente su dolor. Y allí, entre el té aún caliente y las palabras de una desconocida, María Elena sintió que algo cambiaba en su interior. Un comienzo de sanación, no de olvido, sino de reconectar con su propia historia. Después de que Sofía se fue, dejando el ramo en la mesa de centro, María Elena permaneció en silencio un rato, observando las flores. Eran sencillas, sin un nombre elegante, pero tenían vida, y eso era lo que había sentido que le faltaba en su interior durante años. Una vida propia, no la que vives para los demás, sino la que eliges, aunque duela. Agarró una manta y se sentó en el sillón junto a la ventana. Afuera, el barrio seguía con sus ruidos. Un perro ladrando a lo lejos, el sonido apagado de un televisor en la casa de al lado, pasos apresurados en la acera. Todo parecía seguir con normalidad, como si el mundo no supiera del terremoto emocional que estaba ocurriendo en su interior, y fue entonces cuando recordó a su padre, un hombre severo que solía decir: «La mujer que da demasiado se convierte en viento». De niña, ella, no ya lo entendí, ahora lo entendí, demasiado. El celular volvió a vibrar. Esta vez era un correo electrónico. Tatiana. María Elena dudó. No quería abrir más heridas, pero hizo clic. El mensaje era largo, con un tono diferente al anterior. La hija dijo que estaba devastada, que no entendía la reacción de su madre, pero que estaba dispuesta a hablar. Se disculpó vagamente, sin mencionar el cruel correo, y apeló al momento único que sería la boda. Dijo que necesitaba a su madre cerca, aunque fuera de lejos. María Elena leyó todo con calma, y se dio cuenta de que el mensaje no era una verdadera disculpa, sino un intento de enmendar las consecuencias, no la causa. Cerró el celular, lo dejó boca abajo sobre el aparador y respiró hondo.
Por primera vez, no se sintió culpable por no responder. Por fin comprendió que el silencio también puede ser un acto de amor. Amor propio. La noche transcurrió lentamente, como si el tiempo quisiera prolongar ese estado de suspensión emocional. María Elena se levantó del sillón y, en un impulso inusual, fue a la habitación donde guardaba algunas cosas viejas. Allí, dentro de una caja de cartón etiquetada como recuerdos, encontró cartas que Tatiana había escrito de niña, notas con corazones dibujados y frases como «Mami, eres mi mundo». Pasó los dedos sobre cada hoja de papel, como si reviviera un tiempo que nunca volvería. Dolía, pero también la reconfortaba. Era la prueba de que, en algún momento, hubo un amor sincero. Lo que se perdió después fue el resultado de una distancia que creció sin fanfarrias, alimentada por el esfuerzo constante de María Elena por no ser una carga, sino simplemente servir. Volvió a guardar las cartas, con cuidado, no como si ocultara algo, sino como si se despidiera con ternura. Al salir de la habitación, pasó frente al espejo del pasillo. Se detuvo. ¿Cuánto tiempo hacía que no se miraba de verdad? Se contempló, su cabello blanco brotando descaradamente, las arrugas alrededor de los ojos, su expresión cansada pero digna. Por primera vez en muchos años, no se vio como la madre de Tatiana, ni como la jefa de la oficina. Solo vio a María Elena, una mujer que había sobrevivido a la viudez, que había criado sola a 2 hijos, que había hecho todo lo posible e imposible, y que ahora, aunque dolida, estaba de pie. Se tocó la cara con las yemas de los dedos, como si se reconociera. Sonrió levemente, no con alegría, sino con aceptación. No era poco. De hecho, era todo lo que necesitaba en ese momento. Esa noche no sería olvidada. María Elena decidió no llorar más, no por orgullo, sino por cansancio. Llorar no cambiaría lo que ya estaba claro. La habían excluido, no por falta de espacio, sino por conveniencia. Y ahora llevaría esta herida con lucidez. Preparó una sopa ligera, encendió una vela en la mesa de la cocina y cenó sola, sin prisas. Había una dignidad silenciosa en ese gesto. Al terminar, lavó los platos mientras escuchaba de fondo una vieja lista de reproducción que su hijo Lucas le había hecho años atrás. Madre fuerte, había llamado a la carpeta de música. Entre una canción y otra, María Elena sintió florecer un cariño genuino en medio del dolor. Todavía había gente que la veía. Todavía había amor, aunque no viniera de donde ella esperaba. Después de limpiar la cocina, recordó un folleto que había recibido semanas antes, pero que había dejado a un lado sin leerlo bien. Era de un centro cultural del barrio vecino, que ofrecía clases nocturnas de cerámica para principiantes. Modelar para reconectar, decía el eslogan. En ese momento, le pareció hermoso, pero alejado de su realidad. Ahora, tenía sentido. Era como si el universo le susurrara una dirección. Tomó el folleto del cajón de la estantería y miró la hora. La última clase de la noche comenzaría en 30 minutos. Dudó un segundo. Estaba cansada. Sí, emocionalmente agotada. Pero también había una inquietud diferente. El deseo de hacer algo por sí misma, por la mujer que había sido olvidada incluso por ella misma. Agarró su bolso, cerró la casa, con llave, y se fue a la clase. El centro cultural estaba a pocas cuadras de su casa. Era una casa renovada de 2 pisos con un pequeño huerto en la entrada y luces amarillas colgando sobre el porche. Al llegar, María Elena sintió una breve incomodidad. Era la mayor allí. Los otros estudiantes parecían tener entre 20 y 40 años, con ropa informal y modales extrovertidos. Pero la instructora, una mujer de cabello rizado recogido en un moño alto, la recibió con una cálida sonrisa. «Bienvenida. Estás aquí en el momento justo». María Elena se sentó en uno de los bancos alrededor del banco de arcilla. Se sentía fuera de lugar, pero decidida. Al poner las manos en la arcilla fría y húmeda, algo en su interior se calmó. Fue como tocar la posibilidad de reconstruirse con sus propias manos. Un gesto simbólico, simple, pero lleno de poder. Durante la clase, el tiempo pareció disolverse. Su celular permaneció en silencio, olvidado en el fondo de su bolso. Los dedos de María Elena se adaptaron a la arcilla con delicadeza y precisión,
como si, incluso sin técnica, su cuerpo supiera qué hacer. Dio forma a algo entre un cuenco y una escultura abstracta. Ni siquiera ella lo sabía con certeza. Pero no importaba. Lo que importaba era el proceso. Allí, entre risas tímidas, instrucciones amables y el olor terroso de la cerámica, se sintió presente. Se sintió completa. Por primera vez ese día, y quizás en muchos años, no era madre, viuda ni empleada. Era simplemente ella, y eso era más que suficiente. Cuando terminó la clase, la instructora la elogió. «Tienes un pulso firme. ¿Has hecho esto antes?» María Elena sonrió y respondió: «No, pero tal vez...» Y solo eran esperando el momento bien. De camino a casa, María Elena caminaba con paso ligero. La ciudad estaba silenciosa, las calles vacías y el cielo cubierto de densas nubes. Pero en su interior, algo se había encendido, una pequeña llama resistente. Llegó a casa alrededor de las 10 de la noche. Se dio una ducha larga y al salir, se puso un pijama suave que llevaba meses guardando para ocasiones especiales. Por primera vez, se dio cuenta de cómo guardaba las cosas buenas para después, incluyéndose a sí misma. Se incorporó en la cama con el pelo aún húmedo, miró a su alrededor y sintió una extraña satisfacción. La casa era sencilla, sí, pero era suya. Ese espacio, antes lleno de ausencias y obligaciones, ahora parecía un refugio para sí misma, un lugar donde por fin podía existir sin ser una herramienta. Antes de acostarse, cogió el móvil. Tenía 12 mensajes sin leer, algunos de Tatiana, otros de la organizadora de bodas, del novio e incluso de Lucas, su hijo menor, preguntándole si todo iba bien. María Elena solo le respondió: «Estoy bien, hijo. Necesitaba un tiempo para mí. Hablamos mañana». Era directa, pero cariñosa. Se mantuvo callada con los demás. Esa decisión, lejos de ser fría, fue la forma más honesta de protegerse. Apagó las luces, se acostó bajo las sábanas y dejó descansar su mente. Por primera vez, no terminó el día preguntándose dónde se había equivocado. No se trataba del error, se trataba de dejar de perderse en la otra persona y empezar de nuevo, en realidad, tarde, para volver a encontrarnos. A la mañana siguiente, María Elena se despertó antes de que sonara el despertador. Sentía el cuerpo más ligero, como si hubiera dormido no solo con los ojos cerrados, sino con el alma en paz. Se levantó, abrió las ventanas y dejó que el aire fresco de la mañana inundara la casa. Preparó café en silencio, pero esta vez, el silencio no le hizo daño. Era simplemente un nuevo espacio, donde podía escucharse a sí misma. Tomó un viejo cuaderno que usaba para las cuentas y empezó una nueva página. En la parte superior escribió: «Cosas que quiero hacer por mí». Y por primera vez en muchos años, llenó la línea con sus propios deseos. Visitar a una vieja amiga, pintar la pared del dormitorio, aprender a bailar forró. Eran cosas sencillas, casi tontas, pero hablaban de una vida que quería vivir, no solo mantener. Más tarde, en la oficina, Casio la llamó para hablar. Notó algo diferente en ella. «Te ves más ligera hoy». María Elena sonrió, sin dar explicaciones. Le habló de un nuevo proyecto de digitalización de archivos y le preguntó si quería coordinarlo. Implicaba más responsabilidad, pero también más autonomía. Ella aceptó con discreto entusiasmo. Se sintió vista, se sintió útil, pero por sus habilidades, no por su altruismo. Al salir de su oficina, cruzó el pasillo con paso firme. Sabía que este pequeño cambio no borraba el dolor del día anterior, pero demostraba que había margen para seguir adelante. Una nueva vida no tenía por qué ser grandiosa. Bastaba con que fuera suya. Elegida, no, impuesto. A última hora de la tarde, al terminar de trabajar, María Elena recibió una última notificación en su celular. Un nuevo correo electrónico de Tatiana. El título era simple: «Perdóname». Dudó. Podía ignorarlo, podía borrarlo, pero lo abrió. Su hija finalmente habló con el corazón. Admitió haber actuado con dureza e insensibilidad y dijo que no sabía cómo arreglar lo que había roto. Por primera vez, había vulnerabilidad en sus palabras. Dijo que la boda se había pospuesto y que necesitaba un tiempo para revisarlo todo, incluso cómo te trato, mamá. María Elena leyó cada línea sin enojo, sin prisas. Al final,
Cerró el correo y lo dejó ahí, sin una respuesta inmediata. No necesitaba decidir nada en ese momento. El amor, que sentía, no había desaparecido, pero ahora lo que más importaba era el amor que comenzaba a sentir por sí misma. De camino a casa, pasó por una tienda de artículos de arte. Había arcilla, pinceles, pinturas. Sintió un impulso y entró. Compró un pequeño bloque de arcilla, sin saber exactamente qué haría con él. Al llegar a casa, cubrió la mesa de la cocina con papel de periódico y empezó a amasar la arcilla con las manos. No quería crear nada especial, solo quería sentirlo. Era como si, con 1900, cada presión de sus dedos disolviera un poco del peso acumulado a lo largo de los años. Poco a poco, empezó a surgir la forma de un pequeño jarrón. No era simétrico, ni bonito, pero era suyo, todo suyo. Y eso fue suficiente. Cuando terminó, colocó la pieza en el alféizar de la ventana y sonrió. Por fin estaba empezando a tomar forma. El sábado siguiente, Lucas apareció a almorzar. Trajo fruta, pan con queso y una gran sonrisa. Al ver a su madre más tranquila y animada, se dio cuenta de algo que no era solo de esa semana. «Estás diferente, mamá, para bien». Ella solo le devolvió la sonrisa, sin explicar por qué. Hablaron de cosas sin importancia. Se rieron de un vecino chismoso. Miraron fotos viejas en sus celulares. Lucas no mencionó a su hermana, y María Elena tampoco preguntó, no por resentimiento, sino por decisión propia. Eso, ahora, no era una prioridad. Al irse, besó a su madre en la frente y le dijo, «Cuídate, ¿de acuerdo? De verdad». Y ella respondió sin dudar, «Ahora me cuido yo, hijo». Era la primera vez que esa frase salía de su boca con verdad, y ella lo sabía. Este era el principio, no el final. Fin. En los días siguientes, María Elena regresó a su clase de cerámica, compró una manta nueva para el sillón de la sala e incluso empezó a cultivar albahaca en el balcón, cosas pequeñas y rutinarias, pero llenas de significado. La ausencia de la boda se convirtió en una sombra que ya no la envolvía. Tatiana enviaba mensajes esporádicos, algunos más, cariñosos, otros aún confusos. María Elena los leía todos, pero solo respondía cuando sentía que no se violaría a sí misma con la respuesta. El poder de decir «todavía no» o incluso «nunca más» era nuevo, y lo ejerció con cuidado. El silencio entre madre e hija ya no era un abismo, sino un intervalo, quizás necesario, quizás definitivo. Solo el tiempo lo diría. Pero por primera vez, María Elena no estaba paralizada por el miedo al vacío. Estaba completado por algo nuevo, la paz. Una soleada mañana de domingo, decidió visitar el cementerio donde estaba enterrado su esposo. Llevó flores sencillas, margaritas que le gustaban, y un trozo del jarrón de barro que había hecho. No era religioso, pero tenía un significado. Se sentó en el banco junto a la lápida y habló en voz baja. Le contó sobre su vida, sobre sus hijos, sobre lo que le había dolido y lo que estaba aprendiendo. Me llevó un tiempo, pero creo que ahora estoy recordando que yo también existo, dijo con una sonrisa triste. Lloró un poco, pero sin desesperación. Fue un llanto limpio, de liberación, como si, en ese momento, renunciara no solo a las flores, sino a la mujer que había sido durante tanto tiempo. Allí, entre el silencio de las lápidas y el lejano canto de un pájaro, María Elena hizo las paces con el pasado y consigo misma. Al llegar a casa, encontró un sobre blanco en el buzón sin remitente. Lo abrió allí mismo. Dentro había una invitación impresa, de esas con sello dorado. Reprogramación de la ceremonia de Tatiana y Mauricio. Nueva fecha, nuevo lugar y una nota manuscrita. Si aún quieres estar allí, de verdad, no había presión, sin culpa, solo una invitación. María Elena sonrió con lágrimas en los ojos. Guardó el sobre, entró en la casa y lo dejó sobre la mesa. Aún no sabía si iría, pero por primera vez la trataban como alguien con una opción, no con una obligación. Y eso era todo. Hizo toda la diferencia. Esa noche, María Elena regresó a su clase de cerámica. La clase era pequeña, el ambiente sereno y la instructora, ahora llamada por su nombre, Bianca, ya la trataba con familiaridad. Hoy es el día de crear algo que represente un nuevo ciclo, dijo Bianca sonriendo. María Elena miró el bloque de arcilla y pensó en la invitación sobre la mesa. Aún no sabía qué haría con ella, pero allí, en ese momento, supo exactamente qué modelar. Una pequeña figura femenina,
sentada, con las manos en el regazo y la mirada introspectiva. No era una escultura perfecta, pero tenía fuerza. Era ella. Al terminar, dedicó unos minutos a contemplar su creación en silencio. Ya no necesitaba aprobación. Ese momento era completamente suyo, y eso le bastaba. Mientras la pieza se secaba, María Elena miró a su alrededor y vio a otras mujeres riendo, hablando, compartiendo historias. Sintió que pertenecía, sin esfuerzo. No por ser útil ni por cuidar, sino simplemente por ser quien era. Tomó su delantal, se limpió las manos y se acercó al estante donde estaban las obras listas para secarse. Dejó su escultura allí, entre otras, y escribió en la base: Renacimiento. Era la primera vez que le ponía nombre a algo que había hecho con sus propias manos. Al salir de la habitación, respiró el aire fresco de la noche y se dio cuenta de que, a pesar de todo, había luz, una luz tenue que ya no se extinguía por la voluntad de otros, una luz que venía de dentro. La semana siguiente, María Elena madrugó el sábado, tomó su café y se vistió con calma, tomó la invitación de Tatiana y la dejó sobre la mesa de la cocina. Se sentó frente a ella, observándola como si contemplara una encrucijada. Sabía que cualquier decisión que tomara allí dejaría huella, ir o no, pero esta vez no buscaba complacer ni cumplir roles, solo quería ser fiel a sí misma. Se levantó, fue al aparador y escribió una breve nota. Gracias por la invitación. Me estoy cuidando. Espero que seas feliz. Dobló el papel, lo metió en el sobre y lo dejó en la entrada del edificio de Tatiana, con la serenidad de quien no espera más respuesta. Regresó a casa, se puso las sandalias y fue al centro cultural. Era el día de la cocción de las piezas en el horno, y no se lo perdería por nada del mundo. La última imagen es simbólica, pero profundamente real. María Elena, sentada en una silla de madera junto al horno de cerámica, observando las llamas danzar en silencio. El calor que antes emanaba de su esfuerzo por los demás, ahora calentaba su propia transformación. No era la felicidad completa, ni la ausencia de dolor. Era algo más profundo. No sabía si alguna vez se reconciliaría con Tatiana. Tal vez sí, tal vez no. Pero finalmente, eso ya no la definía. Por primera vez, María Elena vivió una historia que no giraba en torno a ser útil, necesaria o recordada. Era, simplemente, la protagonista de sí misma. Y eso, para ella, era el amor.